Buenas noches, sean bienvenidos a este curso de Derecho Comercial, revisando eh, esta pequeña diapositiva, pequeña presentación, la cual está bastante resumida para revisar los contenidos más importantes de esta cátedra, ¿no? Lo primero con lo que nos encontramos acá en la diapositiva es básicamente la definición, que sería así como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad comercial que se determinan calificando de mercantiles ciertos actos, ¿no? U operaciones y también a los sujetos que se dedican a aquella actividad, ¿no? Esa es como la definición de derecho comercial en sí. Luego de eso nos encontramos con las fuentes del derecho comercial que provienen básicamente de las leyes mercantiles. Ahí encontramos el Código de Comercio y las leyes especiales, el Código Civil como derecho común, en ese sentido como derecho supletorio, la costumbre mercantil, que en este caso es fuente del derecho, ¿ya? Y regla de interpretación también, para cuando no hay norma que regula el hecho mismo, ¿no? El hecho comercial. En ese caso, la costumbre regularía de alguna forma el hecho. Y tenemos en último lugar los tratados internacionales como fuente del derecho comercial. En cuanto a las leyes mercantiles, encontramos con el Código de Comercio, que es del 1 de enero, digamos, de 1867, un código bien antiguo. Le sucede después, eh, le sucede al Código Civil, que se sacó en 1857. El libro primero de este código habla efectivamente de los comerciantes, ¿ya? Y de los agentes de comercio, del primero al 95. El libro segundo habla de los contratos y obligaciones mercantiles en general. El libro tercero de la navegación y del comercio marítimo. Y el libro cuarto de las quiebras, ¿ya? Este libro ya está derogado y sustituido por la ley 18.175. Cuanto a las leyes especiales, encontramos la ley 3.918 sobre responsabilidad limitada, el DFL 252, la Ley General de Banco, el DFL 707, la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y la 18.045 del Mercado de Valores. En cuanto también encontramos como leyes no especiales, sino que en el Código Civil normas al respecto, luego en la costumbre mercantil, en cuanto a aquella repetición constante y uniforme de ciertas conductas realizadas, básicamente con la convicción de que con ellas se satisface una necesidad jurídica, ¿ya? Y esta costumbre más tarde debería ser regulada por ley. Y el último, digamos, la última fuente que habíamos revisado en cuanto a los tratados eh, internacionales en materia comercial. Aquí la Cámara de Comercio Internacional y la Asociación de Derecho Internacional, de Derecho Internacional para la Unificación del Derecho Privado, o UNIDROIT, y la Comisión de la ONU para el Derecho Mercantil Internacional, o UNCITRAL. Básicamente el derecho comercial tiene por misión el estudio de letra A, ¿no? Una parte de la actividad económica, el comercio en sí, o los actos de comercio. B, los sujetos que ejercen, ¿no? Como comerciantes o empresarios. C, los instrumentos o medios de los que se valen, básicamente la estructura jurídica, ¿no? Y los actos que celebran, ¿no? Los contratos mercantiles. Sabemos también que el derecho comercial proporciona las normas legales que regulan la organización y actividad de los comerciantes, ya en cuanto a derechos y obligaciones especiales. Los comerciantes básicamente son aquellos que, teniendo la capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. Eso está en el artículo 7 del Código de Comercio. Y como punto final también, el Código de Comercio básicamente los regula en el artículo primero, perdón, el libro primero, que serían el libro específicamente que define los actos de comercio, ¿no? Desde hace tiempo a la fecha existe la tendencia de utilizar el término empresa, ¿no? Para referirse a los comerciantes, básicamente los comerciantes como organización de medios personales, ¿no? En cuanto a la empresa, sabemos que hay, digamos, medios materiales e inmateriales, y están ordenados bajo una dirección, ¿no? Para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, y le dota, ¿no? De esta representación legal. Así está definida básicamente la empresa en el Código del Trabajo, en el artículo 3, inciso final, ya para no confundirlo a este respecto
con comerciantes, ¿no? Requisitos para establecer la calidad de comerciante. Bueno, lo primero tenemos que tener capacidad para contratar, cuanto a la capacidad de ejercicio, ¿no? Dedicarse al comercio, ya, es decir, ejecutar actos de comercio y hacer del comercio la profesión habitual. Los comerciantes tienen ciertas obligaciones que están, que dicen relación con el giro al que se van a dedicar. En cuanto a eso, lo primero es llevar la contabilidad, lo segundo es inscribir determinados documentos en el registro de comercio, inscribirse también en determinados registros y pagar patente municipal y otras obligaciones tributarias. Los actos de comercio en Chile, ya lo habíamos dicho, ya se encuentran regulados en el artículo 3 del Código de Comercio. Se han definido como actos de intermediación realizados con el ánimo de lucro y que propenden la circulación de la riqueza. Sociedades. El artículo 2053 define en el Código Civil lo que es sociedad y básicamente la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios que individualmente se consideran. Bueno, los requisitos para conformar la sociedad van a ser, por una parte, aquellos requisitos generales que tienen que ver con el consentimiento, la capacidad, el objeto lícito y la causa lícita. Y aquellos requisitos especiales que tengan que ver principalmente con el contrato mismo, los aportes, los beneficios y el ánimo a asociarse, ¿no? Es los requisitos de la sociedad. En cuanto a los requisitos especiales, los aportes básicamente es poner algo en común, ¿no? Dinero, especie, trabajo, industria. El capital va a ser la suma, digamos, de estos aportes y el reparto de las utilidades que de ello provengan, ya que va a ser a prorrata del mismo aporte. Los beneficios en cuanto al requisito especial tienen que estar estipulados en el contrato de sociedad, básicamente es la ventaja material apreciable en dinero. Y el ánimo a asociarse básicamente va a ser el acuerdo de voluntades, podría ser también el trabajo en común y el plano de igualdad. Clasificación de sociedades, bueno, tenemos según el motivo, hay sociedades de personas y de capital, también según su giro, van a ser, o su objeto en sí, civil o comercial, y según su forma, que ahí estarían conformadas varias sociedades colectivas, empresa individual, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita, sociedad anónima y sociedad por acción. Las características formales de toda sociedad básicamente va a ser que en su estatuto, ¿no? En su escritura pública, se expresa la razón social o nombre, alguna forma de administración, la responsabilidad de las obligaciones sociales y la cesibilidad o transferencia de derechos sociales. En cuanto ahora a los títulos de crédito, son documentos que llevan incorporado un derecho literal y autónomo que se puede ejercer por el portador legítimo contra el deudor a la fecha de su vencimiento. Los títulos de crédito se pueden clasificar también en cuanto al contenido mismo, en títulos de pago, títulos representativos de mercadería y títulos de participación social o de valores mobiliarios. En cuanto al de pago, básicamente el título obliga al deudor a pagar una suma de dinero. Son de esta clase, ahí tenemos el pagaré, el cheque, la carta de orden de crédito y la libra. En cuanto a los representativos de mercadería, encontramos básicamente que conlleva el derecho a disposición sobre determinadas cosas materiales. Pertenecen a este grupo los certificados de vales de depósito en almacenes generales, las cartas de porte, los conocimientos de embarque, las facturas, etc. En cuanto a la participación social, como título, básicamente consistiría en un conjunto de derechos de diversa naturaleza inherente a la calidad de socio de la entidad que lo emite o a la condición del acreedor de la misma. Muchos tratadistas no los consideran títulos de crédito, prefieren denominar los títulos de valores o valores mobiliarios. Pertenecen a esta clase de acciones emitidas por sociedades anónimas los bonos de ventures, los pagarés emitidos por sociedades, por instituciones públicas como la Tesorería, el Banco Central, etc. En cuanto a la forma, los títulos de crédito podemos encontrar título al portador, a la orden y nominativo. Al portador básicamente en el texto, ¿no? Se emite sin mencionar el beneficiario, ¿ya? Y si aparece el beneficiario se le adiciona la cláusula al portador.
En este sentido, la simple tradición del documento es suficiente para quedar legitimado en el ejercicio del derecho. Básicamente con solamente traspasar, ¿no?, el título al portador, a otra persona, con la simple tradición, puede ya ejercer el derecho. Basta la posesión del título y su presentación al sujeto requerido de pago, al deudor. En cuanto a los títulos a la orden, aunque emitidos a nombre o en beneficio de una persona determinada, facultan a esta a modo expreso o implícito a transferirlos sin intervención del deudor. Los títulos a la orden circulan mediante el DOS, que es una declaración documental literalizada al dorso del instrumento, con la firma de quien lo otorga. El portador de un título a la orden, para ejercer los derechos documentales, debe acreditar su legitimación activa con lo siguiente: posesión del documento, exhibición del mismo al deudor requerido y una cadena ininterrumpida y regular de DOS. Entonces, básicamente los títulos de la orden corresponden a títulos de crédito que son emitidos a nombre de una persona, pero que también se pueden traspasar a otra y básicamente va a circular así mediante el endoso. Títulos nominativos son documentos que se giran a favor de un determinado sujeto y tanto su emisión como sus sucesivas transferencias deben inscribirse en el registro de emisor. Estos títulos no son completos en su literalidad porque no pueden prescindirse del registro del emisor. Pertenece a este grupo de acciones, los bonos o debentures. Para ejercer los derechos que emanan de estos títulos de crédito se requiere estar en posesión del título, su presentación al deudor, una cadena de traspaso y registro de los traspasos en el registro del título del emisor del título. Atendido a quien lo emite, también pueden ser títulos públicos de crédito. Básicamente se denominan estos títulos públicos contra el Estado reconocidos como negociables, los de los establecimientos públicos y de empresas autorizadas para hacerlos circular. También los emitidos por gobierno extranjero, siempre que su renegociación no esté prohibida. Títulos privados. Son títulos de crédito emitidos por los particulares. Existen también otros criterios de clasificación de los títulos de crédito, según su posibilidad de fraccionamiento. Se clasifican en títulos de crédito unitarios o múltiples, siendo estos últimos los que admiten fraccionamiento, como los bonos. En cambio, los unitarios no admiten, digamos, esta fracción, que pueden emitirse masivamente. Así son las acciones y los bonos, o individualmente como los pagarés. En ese sentido, los títulos privados van a ser básicamente títulos emitidos por particulares y que también podríamos encontrar otra clasificación, ¿no?, en cuanto a si se puede fraccionar este crédito. Bueno, si se va a fraccionar, va a ser múltiple, y los que no admiten fraccionamiento, al contrario, eh, pueden, digamos, emitirse eh, masivamente siendo unitarios. Así están las acciones y los bonos, o individualmente como los pagarés. En este caso, por ejemplo, las acciones pueden ser fraccionadas. En cuanto a la reorganización y liquidación concursal, lo que antiguamente se conocía como ley de quiebras fue reemplazada por la ley de reorganización y liquidación de empresas o personas, la 20.720. La nueva ley crea procedimientos de liquidación o reorganización de deudas, los que pueden ser aplicados a empresas y a personas individuales. Estos procedimientos buscan equilibrar los derechos de los deudores con los acreedores y ofrecen a ambas partes garantías para resolver los conflictos. Esta nueva ley permite renegociar deudas o liquidar bienes a fin de ofrecer una solución a diferentes tipos de deudores. Bueno, en esta ley, la ley básicamente de reorganización de liquidación de empresas y personas, nos vamos a encontrar con procedimientos de renegociación de personas, procedimientos de liquidación de bienes, en cuanto a las personas deudoras, y también para la empresa se va a denominar reorganización en cuanto a ese procedimiento y a liquidación en cuanto a liquidar bienes, ¿ya? Eso sería la revisión por hoy.